una botellita con pintura es que la convierte en vino para poner su línea de poder y no puedas pasar. ¿Ustedes creen que para eso murió Cristo? No. Sería un gran desperdicio. Sin embargo, esas son las cosas que se practican en las iglesias y que muchos cristianos hacen. Wow. Algo verdaderamente tonto. Realmente los planes de Dios son tan diferentes a los nuestros. Los pensamientos de Dios son tan diferentes a los nuestros. La forma de hacer las cosas, Dios las hace de una manera increíble, muy diferente a nosotros. Eso es puro show, puro espectáculo, entretenimiento cristiano, ¿ok? Miles de iglesias y miles de pastores se dedican al entretenimiento. Y miles de cristianos les gusta eso. Qué triste, ¿no? El primer mártir después de Jesús de la iglesia primitiva fue ¿quién? Esteban. ¿Qué le pasó a Esteban? Lo apedrearon, lo lapidaron hasta morir. La pregunta es ¿por qué Dios permitió eso? Después se desató una persecución contra la iglesia y muchos creyentes tuvieron que huir de sus localidades dejando casas, pertenencias, familias, todo. Y podríamos preguntarnos otra vez, ¿por qué Dios permitió eso? Todo tenía un propósito. Y aún el hombre que perseguía a la iglesia como nadie, entraría en los planes de Dios. El propósito de Dios, ¿cuál era? Que todo el mundo escuche el evangelio, su palabra, ¿ok? No que andes convirtiendo botellitas con pintura de anilina en agua, ni que andes poniendo la línea de poder para que nadie pueda casar. Y todos vean qué poderoso eres. Ni que andes enderezando manos y piernas, porque hay ministerios que a eso se dedican nada más. Todo tenía un propósito. Dios les dio una promesa a sus apóstoles, a sus discípulos, que esperaran en oración. Esperaron en oración por Dios días hasta recibir el Espíritu Santo. ¿Para qué iban a recibir el Espíritu Santo? ¿Para cambiar botellita en vino? ¿Para enderezar manos? ¿Para qué iban a hacer? Para llevar la palabra hasta lo último de la tierra. Y dice, me serán mártires. Cuando dice, me serán testigos, la palabra que usa en griego es martus, que quiere decir mártir. ¿Ok? Llegó el tiempo de llevar la palabra. El Espíritu Santo vino para ellos con poder, para darles el poder para predicar la palabra. ¿Y sabes cómo era todo en medio de un ambiente hostil? No había misiones de 5 estrellas, misioneros que se quedan en un hotel de 5 estrellas, ni espectáculos cristianos, ni obras de teatro, ni dramas, ni payasitos cristianos, ni cruzadas de sanidad, ni nada. Lo único que había era 12 personas llenas del Espíritu Santo, predicando la palabra de Dios. Lo único que tenían era persecución, pero tenían una promesa de vida eterna que tenían que compartir. ¿Okay? Ese es el punto. Para eso somos llamados, para transmitir un mensaje de vida eterna, no para andar haciendo circo. ¿Okay? Acompáñame al libro de Hechos, capítulo 8. Si a ti te gusta el circo, te puedo dar una lista de iglesias donde hacen mucho circo. Si a ti te interesa la palabra de Dios, estás en el lugar correcto. Capítulo 8, voy a leer los primeros 8 versículos. Y vamos a hacer un gran contraste aquí entre lo que es un verdadero portador de un mensaje y lo que es un actor. Saulo consentía en su muerte y en aquel día hizo una gran persecución en la iglesia que estaba en Jerusalén y todos fueron esparcidos por tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles, y llevaron a enterrar estaban varones piadosos e hicieron gran llanto sobre él. Entonces Saulo asolaba la iglesia entrando por las casas y trayendo hombres y mujeres, en otras versiones dice arrastrando, los entregaba a la cárcel.
Mas los que fueron esparcidos pasaban por la tierra anunciando la palabra del evangelio. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Y el pueblo escuchaba atentamente, unánimes, las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía, porque muchos espíritus inmundos salían de los que los tenía, dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había gran gozo en aquella ciudad. Padre, en el nombre de Jesús te pedimos que bendigas tu palabra, que tu espíritu esté con nosotros, Señor. Que nos ayudes, Señor, a ser portadores de ese mensaje, Señor. Que nos ayudes a tomar con seriedad el llamado que nos has dado de ser portadores del mensaje más poderoso del universo, el Evangelio de la vida eterna. Amén. Este capítulo comienza diciéndonos que empezaron a perseguir de una manera tremenda a los primeros cristianos, a los seguidores de Cristo. Esteban, que fue el primer mártir, había sido lapidado a causa de compartir un mensaje de salvación. Eso fue todo lo que hizo, eso le costó la vida. Y aquellos quienes se habían convertido, obvio, en la mayoría judíos, están en Jerusalén, tuvieron que huir por sus vidas. Tuvieron que dejar todo. Aparte hay un hombre implacable haciendo estragos en aquellos que han aceptado el mensaje. Según el verso 3, este hombre que es Saulo, dice que sacaba a los creyentes arrastrándoles hasta ponerlos presos. Su delito, haber creído en la verdad proclamada por los apóstoles, verdad que recibieron de Cristo Jesús. Entonces, ¿te imaginas? Puedes ver estas escenas, no sé si las puedas ver, pero ve en tu mente a estas personas llegando a tu casa, pateando la puerta, metiéndose. Agarrando a tu esposa de las greñas, así, bueno, de los cabellos, perdón, porque sí se peinan, okay. Y que las saquen arrastrando, ¿te imaginas? Golpeándolas, no creas que nomás los golpeaban, y los sacaban y les ponían una golpiza tremenda y los llevaban a la cárcel, obviamente a la cárcel del templo. ¿Te imaginas? ¿Sería difícil ser cristiano? ¿Era una fe peligrosa? Sí, era muy peligroso. No era tan simple creer en Jesús en esos tiempos, en el Mesías, Yeshua. El mensaje te podía costar la vida. Wow. Imagínate cuando empiezan a ver esa persecución y que ya mataron al primero y que van y sobre más y que los están sacando de las casas y los están golpeando. ¿Te imaginas cómo estaban los seguidores de Cristo? Sabían que lo que habían recibido era poderoso. Ahora, las cosas como han cambiado, ¿verdad? Estos me imagino que para llegar a la iglesia, congregarse, o cuando se congregaban en casas, no tenían dónde congregarse, entonces se congregaban en casa. Y ser cristiano, me imagino que salían pidiendo en oración: Señor, ayúdame a llegar al lugar de reunión, que no me vayan a agarrar en el camino, pero yo quiero ir a adorar, quiero ir a escuchar. Ahora decimos: Señor, ayúdame a levantarme y a ir a la iglesia, porque... Es triste, hermano, que no valoremos estas cosas. A partir de esta vida de Esteban, ser seguidor de Cristo te podía llevar a perder todo, a huir, a ser repudiado por tu propia familia. Incluso podías morir. A partir de la muerte de Esteban, la situación de la naciente iglesia sufre una transformación dramática. Ahora estamos súper bendecidos, hermano. En otras naciones hay unos templos que parecen hoteles de 5 estrellas, unos showzazos ahí, pero showzazos. Pero aquí la situación era muy diferente. Nada que ver con lo que vivimos hoy. Hoy tú puedes ser creyente, predicar casi en cualquier lugar y no vas a tener que dejar tu comodidad. Ni huir. Nada de eso, al contrario.
Se te invita ahora cada vez a estar más confortable. Al menos eso es lo que se enseña en algunos lugares. Pero para estos primeros creyentes así era. Eso implicaba creer en el mensaje de Cristo. Durante la persecución, el mensaje se comienza a difundir. ¿Ves? Dios hace las cosas de una manera increíble. Primero les dice, van a tener poder, y después desata una persecución. Dios está en medio de todo esto. ¿Para qué? Dice, van a tener que salir huyendo, pero van a llevar un mensaje. Y van a empezar a escucharlo más. Felipe, uno de los primeros evangelistas, va en campaña. Es un evangelista que ya va en campaña. Está en Samaria. Y sabemos mucho acerca de los samaritanos, ¿no? Tenían su propio lugar de adoración, en otro monte, adoraban a Jehová también, pero era una raza mixta, la cual los judíos los consideraban como poca cosa, pero ahí llega Felipe con esos primeros, con los que eran considerados poca cosa, con los que eran descartados por la casta de los judíos. Ahí llega Felipe con un mensaje nuevo y dice que predicaba ¿a quién? A Cristo. Solamente tenía una predicación: Cristo y su salvación. La obra de Cristo. Y dice que el pueblo, ¿qué hacía? Escuchaba atentamente. Atentamente, hermano. Así es como debemos escuchar la palabra de Dios. A eso venimos, a adorar. Todo esto es un culto de adoración, pero en el momento de llegar al mensaje tenemos que escuchar atentamente la palabra de Dios. En esta campaña Felipe no solo tenía un mensaje, sino que el mensaje iba acompañado de señales verdaderas. No andaba haciendo show, no andaba con una botellita convirtiéndola en vino y nada de esas tonterías. Felipe fue usado por Dios para expulsar demonios, para hacer sanidades. Y Felipe solo hablaba de Cristo. ¿Y sabes qué? Él no tuvo un equipo para organizar su evento, ni nada por el estilo. Solamente llegó y comenzó a hablar lo que le habían enseñado. Pero lo más importante, estaba lleno del Espíritu Santo. Tenía la llenura del Espíritu Santo. Y entonces el mensaje era efectivo. El resultado del ministerio de Felipe, ¿cuál fue? Era que había gran gozo en la ciudad. ¿Ves? Una ciudad que de repente entró en un gozo profundo por lo que pasaba, por la palabra de Dios, por lo que estaba sucediendo. Entonces tenemos a un hombre llevando la palabra de Dios, haciendo señales, y una ciudad con gran gozo, el gozo que viene por las obras de Dios. Es lamentable que nuestra ciudad solamente entre en gozo cuando viene la feria. Ese es el gozo de esta ciudad. Cuando la gente escucha de Cristo, debe sentir ese gozo en su corazón. Y debemos nosotros ser contagiosos de ese gozo. Esta es una ciudad que su gozo proviene de una fiesta pagana, pero nosotros tenemos el gozo que viene de Cristo y eso lo tenemos que contagiar. El ministerio de Felipe es un ministerio avalado por Dios. ¿Está de acuerdo? Pero existen otros que no lo son. ¿Cómo sabemos que era avalado por Dios? Porque la gente tenía gozo, escuchaba con atención, recibían la palabra, había señales, había milagros, había persecución. Pero acompáñame del verso 9 en adelante y vamos a ver el contraste aquí en los ministerios que no son avalados por Dios. Y había un hombre llamado Simón, el cual antes ejercía la magia, ¿ok? Magia. En griego también se escribe magia. En aquella ciudad, y había asombrado a la gente de Samaria diciéndoles ser algún grande, al cual oían todos atentamente, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo: este es el gran poder de Dios. Y estaban atentos porque con ¿qué? Sus artes mágicas los había engañado mucho tiempo. Pero cuando creyeron a Felipe, que le anunció el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaron hombres y mujeres. El mismo Simón creyó también, y entonces, bautizándose, se llegó a Felipe y viendo los milagros y grandes maravillas que hacía, estaba atónito.
Y los apóstoles que estaban en Jerusalén, habiendo oído que Samaria había recibido su palabra de Dios, enviaron a Pedro y a Juan, los cuales, venidos orando por ellos para que recibieran el Espíritu Santo, porque aún no había descendido en ninguno de ellos, mas solamente eran bautizados en el nombre de Jesús. Entonces les impusieron las manos y recibieron el Espíritu Santo. Cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se les daba el Espíritu Santo, les ofreció una lana, diciendo: dame también a mí esa potestad, que cualquiera que pusiere las manos encima recibe el Espíritu Santo. Entonces Pedro le dijo: tú, dinero, perezca contigo. ¿Qué piensas, que el don de Dios se gana con dinero? No tienes tu parte ni suerte en este negocio, porque tu corazón no está recto delante de Dios. Arrepiéntete pues esta maldad y ruega a Dios si quizá te será perdonado este pensamiento de tu corazón, porque en hiel y amargura y en prisión de maldad veo que estás. Respondiendo entonces Simón dijo: rogad vosotros por mí al Señor, que ninguna cosa de estas que habéis dicho venga sobre de mí. Y ellos, habiendo testificado y hablando la palabra de Dios, se volvieron a Jerusalén, y en muchas tierras de los samaritanos anunciaron el evangelio. Ok, el contraste. Aquí aparece otro personaje en el relato. Este dice que era mago. Y el punto dice que él se hacía pasar por un grande. Es decir, él procuraba hacer creer a la gente que era una divinidad. ¡Wow! ¡Qué tremendo!, ¿no? Pretendía eso, buscaba prestigio y usaba, ¿sabes qué usaba? Lo que acabamos de ver, la ingenuidad de la gente. El punto más sobresaliente es que él pretendía hacerse pasar por alguien grande, es decir, una divinidad, como ahora hay muchos divinos intocables, hay muchos pastores divinos intocables, hay muchos evangelistas divinos intocables, que Dios les habla todos los días, pero no solo eso, hasta les obedece. Ellos mandan a Dios, Dios hace lo que ellos quieran, es un monigote. La magia en aquel tiempo no era como la conocemos hoy. En los días de Jesús había de todo tipo de hechiceros, había exorcistas, había sanadores, como lo sigue habiendo hoy, pero muchos de estos practicaban ciencias ocultas y astrología. Este tipo de magia era la que hacía este hombre Simón, pero parece ser que de alguna manera también estaba apoyado por algún poder satánico. ¿Okay? El punto es que hacía pasar por alguien grande y engañaba a la gente. Dice que lo escuchaban, que los tenía atónitos, asombrados, engañados, o sea, lavados del coco, les lavó el coco a todos. Hay mucha gente en la actualidad que busca gloria y lo único que hacen es engañar a la gente, como lo que acabamos de ver. ¿Y sabe qué? Y lo consiguen. Lo consiguen. ¿A causa de qué? De la ignorancia espiritual de la gente. A causa de la falta de conocimiento bíblico de los creyentes. Un creyente que no escudriña la Escritura, que no pasa tiempo en lectura de la palabra de Dios, un creyente que no pasa tiempo en oración, en comunión con Dios, en intimidad, es un creyente irresponsable. Y lo de creyente nada más lo tenemos de nombre entonces. Pero es fácil reconocer a los que son falsos. Lo primero es que pretenden ser grandes. Lo primero es que ves que pretenden ser grandes. Yo recuerdo una vez llamé a un pastor y le dije: pastor, por teléfono. Me dijo: no soy pastor, soy apóstol. Ay, Dios, déjele beso la mano. Pretenden ser grandes. Por lo general sus ministerios giran en base a trucos de supuestos milagros, como lo que acabamos de ver. Algunos totalmente ridículos, como el de que te crece la mano. Eso es algo ridículo y lo he visto aquí. Hay pastores que se dedican a eso, a hacer crecer manos y piernas. Obviamente todo es un truco. Ahorita lo podemos hacer si quieren aquí. Muy fácil. Supuestos milagros, algunos, como digo, totalmente ridículos.
la mala interpretación de las Escrituras. Algunos hasta caen en ritos satánicos pensando en que están haciendo la obra de Dios. Ese Simón dice que engañaba a la gente y pretendía ser alguien. En la actualidad, muchos hombres de Dios lo único que buscan es fama. Y mientras más famoso sea, más divino es. Y mientras más seguidores tenga, más ungido está. Y entonces, los creyentes andamos buscando iglesias con pastores famosos que más bien parecen o se comportan como celebridades, pero la mayoría de estos, consta que no dije que todos, la mayoría de estos son timadores. Yo sé que me van a odiar, ya me odian de todas maneras, pero me vale, yo sé Krav Maga. ¿Qué es eso? Todo les platico. Simón era un hombre muy astuto, sabía engañar. Hay muchos que pretenden tener poder de Dios, pero su poder solo es astucia para engañar. Y en ocasiones hasta viene de Satanás, hermano. Mucha atención. Cristo dijo, no se dejen engañar. Y si Cristo dijo que no nos dejemos engañar, es porque Él sabía que nos van a tratar de engañar. Los apóstoles en todas sus cartas hablaron, aguas con los falsos maestros. Es posible que este Simón fuera ayudado por demonios, porque dice que tenía atónito al pueblo, o sea, los tenía pero totalmente lavados del coco, a tal grado que la gente decía, es el gran poder de Dios. ¿Ves? Como lo acabamos de ver, mucha gente gritó y todo porque alguien agitó una botellita que obviamente la tapa tenía anilina y ya vino. Y yo digo, ¿para eso murió Cristo? Les suelo preguntar, iglesia, ¿para eso nos congregamos? ¿Para ver a un tipo payaso haciendo eso? Sin embargo, muchos creyentes quieren eso. No lo entiendo. No entiendo. Este Simón tenía un gran auditorio y dice que también lo oían atentamente. Y ya vimos que la gente lo escuchaba atentamente también a Felipe, pero también prestaron oídos a lo que era falso. Y no solo eso, lo creyeron. El punto de decir, llegaron a tal punto que llegaron a decir que era el poder de Dios lo que hacía este hombre. Qué confusión, ¿no? Confundir la charlatanería con el poder de Dios. Y lo más triste es que sí logran hacerlo. El contraste más notorio es que Felipe predicaba, pero Felipe no estaba llamando la atención hacia sí mismo, sino hacia Cristo. Simón pretendía ser alguien grande. Y es ahí donde se descubren los falsos. Atraer la atención hacia ellos mismos. Conozco algunos que antes nada más eran pastores, ahora ya son doctor, porque tomaron un curso de teología, y ya primero era pastor, después licenciado, y ahora ya es doctor. Y así se anuncia como doctor. O sea, wow, somos siervos de Dios nada más. Esclavos. Atraen la atención hacia ellos mismos. Un chorro de títulos y nombres. Y son puro show, nada más. Comunicadores, buenos oradores, sí, pero hasta ahí. Este Simón tenía mucha gente cautiva, pequeños y grandes, tenía mucha gente. Pero hermano, no siempre alguien que tiene mucha gente es garantía de autenticidad. Aquí yo lo que estoy hablando, es decir, cuando el siervo se convierte en una celebridad. He estado en lugares donde los pastores son intocables.
tú ni los ves. Llegan por atrás, ¿sí? Entran al auditorio, pues son auditorios gigantescos, así que entras y parecen, no sé, unas cosas lujosísimas. Entra el pastor por atrás, hay pantallas gigantes y todo porque lo ves de este tamaño. Entra el pastor por atrás, da un mensaje express ya prefabricado, obviamente tiene gente que le trabajan sus mensajes y todo. Es una imagen, alguien le diseña hasta su ropa. Yo me he visto solito, para que no empiecen. Se nota, ¿verdad? Con razón, pareces caja fuerte. Nadie te encuentra la combinación. Entran por el área de atrás, hermano, dan un mensaje express. Así como sale un grupo de gente, meten otro grupo de gente. Si te tienes suerte, te toca que predique 2 veces el mismo mensaje. Sale por atrás con guardaespaldas, carro blindado, nadie sabe dónde vive, nadie tiene su teléfono. Y para llegar a él, tienes que pasar por 400 filtros, si bien te va. Es una celebridad. Una celebridad. Bueno, Cristo le tiene que pedir permiso para hablarle. El punto es, ¿dónde había más poder de Dios? ¿En el mensaje de Felipe o en el show de Simón? ¿En dónde había verdad y vida eterna? ¿En el mensaje de Felipe, que iba acompañado de señales también que daban gloria a Dios? ¿O en el mensaje de Simón? El mensaje de Simón le daba gloria a sí mismo y había trucos baratos y otras señales, tal vez ayudado por demonios. La respuesta es obvia. ¿Sabe qué es lo que salva al ser humano? ¿Qué es lo que salva al ser humano? ¿Una botellita que se convierte en vino? ¿Un pastor que endereza manos? ¿Uno que avienta una Biblia y nadie puede pasar? ¿Eso te salva? Lo que salva al ser humano es el mensaje del Evangelio, la obra de Jesús, la cruz de Cristo, la sangre preciosa de Él, la palabra. Hay mucha gente que necesita un show para creer. Jesús dijo, bienaventurados los que no vieron ni oyeron, pero van a creer. La respuesta de la gente al mensaje aquí era inmediata. ¿Ves? Felipe tenía el poder de Dios y una vez que recibían la salvación, ¿qué hacía la gente inmediatamente? Dice, ¿qué sigue? Bautícese, vámonos, de volada, ahí mismo. No es que tiene que tomar un curso para el bautismo, hermano, de 8 días, porque si no sabe lo que es el bautismo, se va a condenar y nada de eso. ¿Creíste? Vámonos, órale. ¡Fum! Y con tristeza vemos muchos eventos que son puro show, que solo glorifica al hombre, y es ridículo lo que hacen, hermano. ¿No? Hasta llevan un doctor, según que da fe de la sanidad y la entrevista. Y usted, pues yo tenía hemorroides, pero cuando llegué y ahorita ya no siento nada y cosas así. O sea, puras tonterías. Pero en este lugar se denota un movimiento continuo. ¿Ves? Crecían, se bautizaban, creían, se bautizaba. Había un cambio en la comunidad. En el verso 12 dice que cuando creyeron, es decir, cuando abrieron sus ojos a la verdad, dejaron de estar atónitos por las señales de Simón. Habían estado engañados por mucho tiempo por las artes mágicas de este tal Simón. ¿Cuántos creyentes siguen estando engañados por las artes mágicas de alguien que se presenta en esta forma? Una vez me invitaron, oye, en mi iglesia va a venir la mujer que le sale polvo de oro de la cabeza. ¿No vas a ir? ¿A qué? O sea, ¿me va a ser mejor cristiano que le salga polvo de la cabeza a ella? ¿O qué? Obvio es un truco también, hermano. Cuando Simeón vio las señales de Dios a través de Felipe, cuando vio, dice, se queda impactado, porque ese sí era poder de Dios, no solo un truco barato. Y el verso 13 es impresionante, dice que Simón creyó y hasta se bautizó, estaba siempre, y él quería otra cosa. Empieza a andar con Felipe, estaba atónito, era el poder real de Dios, lo que pretendía tener antes de. Simón tuvo una conversión no verdadera o a medias hasta ese momento. Él seguía pensando en gloria personal y en manipular a la gente.
alguien que aceptó de manera superficial solo buscando sacar provecho personal de Cristo y su mensaje. Entonces, ante los hechos en Samaria, Pedro y Juan deciden acudir a Samaria. El propósito de la visita era orar por los nuevos convertidos. ¿Para qué, hermano? Para que recibieran el Espíritu Santo. Dice, porque hasta ahí nadie lo había recibido. Se habían convertido, habían creído, se habían bautizado, pero faltaba algo. ¿Qué era? El Espíritu Santo. Entonces, Pedro y Juan van. El propósito de la visita era orar para que los nuevos convertidos recibieran el Espíritu Santo. Entonces tenemos los pasos: conversión a través del mensaje, bautismo y recibir el Espíritu Santo por la imposición de manos y oración. Y lo primero que hicieron los apóstoles fue orar. Pidieron a Dios que les concediera el don del Espíritu Santo como resultado de su fe. Simón está viendo todo esto, está impactado, se le ocurre algo muy bueno, va y le dice, yo quiero eso también, se ve chido. Estoy perdiendo control, estos ya me están ganando. Ya me están ganando. Entonces dice, yo tengo que adquirir eso también. Entonces va, se le ocurre algo muy chido. Y yo creo que ya hasta se imaginaba él orando por la gente acá y recibiendo el Espíritu y su letrero, venga, reciba el Espíritu Santo por medio de Simón el mago y cosas como esas, ¿no? Él quería que cualquier persona que tocara recibiera el Espíritu Santo, pero dentro de su pedido nos deja ver el gran yo. Si ves el verso 19 que dice, para que yo, ¿para que qué? Para que yo impusiera las manos y reciba el Espíritu Santo, o sea, yo. Así que quiere el poder de Dios para hacer un show atrayente a él. Y le dice a Pedro, y como Pedro es de pocas pulgas, imagínate quién le fue a decir. Al más de pocas pulgas de todos, ¿verdad? Oye, ¿y si te doy una lana para que me des el Espíritu Santo? No, man. Ay, no. Entonces Pedro se prende de volada y le dice, ¿sabes qué, hijo? Mejor muérete. De verdad, mejor muérete. ¡Wow! ¡Qué respuesta tan fuerte!, ¿no? Muérete tú y con tu dinero, o sea. ¡Wow! ¿Por qué no le habían puesto manos a Simón? Porque a la demás gente sí, pero a Simón no. ¿Será que notaron sus verdaderas intenciones? Hay quienes siguen comerciando con los dones de Dios, se siguen vendiendo indulgencias, se siguen vendiendo sanaciones, sobre todo en esas campañas televisivas, en donde si quieres tu milagro, pues primero tienes que pasar tu tarjetita. Y a la gente le encanta ver esas cosas. Ya aquí ya sacamos una tarjeta, se llama la tarjeta Pecatel. Ya nomás hablas por teléfono, cualquier pecado es por teléfono. Su número de tarjeta, por favor, número de tarjeta. ¿Qué pecado? No, pues que no se preocupe. Ahorita su número PIN y te tumban una lana y perdonado. Eso es lo que hacen las campañas televisivas, ¿no? Pacte con Dios. ¿Ya la vas a sacar la Pecatel también o qué? Eventos donde para ver un predicador tienes que pagar entrada. ¡Wow! ¿Cómo? ¿Cómo es eso? ¿Te imaginas a Felipe acá? A ver, no, en Samaria. Los que quieran oír el mensaje tienen que pagar entrada. O sea, hay cover, chavos, hay cover. Sí. O donde te venden tu amuleto cristiano, ¿no? Pague por sufrir. Ahí en Pague por Sufrir te venden cada semana algo. ¿Sí? Y yo tengo un amigo cristiano de muchos años que se compró el agua bendita de no sé dónde. Y es cristiano desde muchos años, agua del Jordán y una astilla de la cruz de Cristo. ¿Todavía hay astillas de la cruz de Cristo? ¿Sí sabían? Se las venden todavía. Si vas a Israel, creo que en el tour te venden tus astillitas de la cruz de Cristo. En 2000 años no se la han acabado. Pero bueno, tu amuleto cristiano. Los que abren una iglesia buscando gloria y no saben, luego les va como en feria. No te la acabas, ¿eh? No creas que no te la acabas de pastor, no te la acabas.
Pero el verso 21 nos deja ver bien claro que Simón no había sido auténtico y que estaba buscando servirse a sí mismo. Pedro le dice, ¿por qué le dice Pedro? ¿Qué encuentra Pedro en él, que está lleno del Espíritu Santo, Pedro? ¿Y sabes qué dijo? Aunque hiciste la oración y te bautizaste, tu corazón no es recto delante de Dios. Todavía no estás listo. Tu corazón no es recto delante de Dios. Así que tenemos a alguien que supuestamente creyó y se bautizó, pero realmente tenía otras intenciones. Y Pedro le dice, tu corazón no es recto para con Dios. No tienes parte en esto. ¿Qué quiere decir esto? Que si queremos poder de Dios para hacer su obra, si queremos ser llenos del Espíritu Santo, lo primero es tener un corazón recto para Dios. Si Dios te concede algún don y tu corazón no está recto para Él, seguramente vas a terminar alabándote a ti mismo, pensando que eres tú el poderoso, que tú eres la buena onda, que tú eres lo cool acá. Pero aún este engañador tiene una oportunidad si hace algo. Dice Pedro, si te arrepientes de lo que acabas de pensar. Pedro le dice, ponte a orar. Quizás Dios te perdone tu pensamiento de querer manipular y obtener los dones de Dios para tu gloria. Pedro alcanza a ver a Simón que aún está, dice que, te veo que estás en presiones de maldad, hermano. ¡Wow! ¿Y sabes cuáles son esas presiones de maldad? ¿Le digo cuáles son? Ahí está. Las presiones de maldad están en nuestra mente. ¿En dónde están las presiones de maldad? En nuestra cabezota. Ajá. En el gran yo, en lo que quiero hacer, en cómo quiero servir a Dios y para qué. Ese es el punto. Porque el punto es exaltar su nombre siempre. Y si alguna vez has buscado tu gloria, arrepiéntete de tu maldad. Porque el solo pensar en gloria personal es maldad. Querer comprar un poder espiritual se le llama desde entonces, ¿sabes cómo se le llama? Simonía. Ajá. Y las simonías se siguen cometiendo. Este quería un poder que se pudiera ver externamente sin haber tenido un cambio interno. Y muchas buscan este tipo de poderes externos que en la mayoría de los casos son puro show. No, se siente chido cuando alguien se te cae. Hasta te volteas a ver la mano y dices, ah, caray, otro, paz, ¿no? Suceden esas cosas, a veces son muy auténticas, a veces es show. Las cosas más hermosas de la vida, hermano, son los dones de Dios. Y esos no se compran. Cuando aún tú no perteneces, alguien que no pertenece al cuerpo de Cristo, de manera auténtica como Simón, no está en condiciones de compartir privilegios ni responsabilidades. Así que Simón, al escuchar a Pedro, tiene una mejor idea. Aquí hay otra lección muy grande. ¿Qué le dijo Pedro? Vete a orar, hermano. Andas bien mal de tu cabezota. Vete a orar. Y entonces Simón le dice, pues oren por mí, si ya saben cómo soy, oren por mí. ¿Para qué me invitan si ya saben cómo me pongo? La clásica salida de quien no se quiere arrepentir. Esa es la clásica salida de quien no se quiere arrepentir. Pues oren por mí, ¿no? Así que aquí tenemos al precursor del mediador humano. Este es el mediador, el precursor del mediador humano. Pedro le dice, vete a orar con Dios. Y dice, ¿no podrías hacerlo tú? La clásica, a ti que Dios sí te oye, ¿no? Puedes orar por mí. Realmente no está buscando un cambio, sino librarse del castigo. ¿Qué es lo que dice? No, pues oren por mí que no me vaya a pasar nada de lo que dijeron.
Lo único que quiere, no quiere arrepentirse, quiere librarse del castigo nada más, como muchos se convierten al cristianismo. ¿Sabes por qué? Por miedo al infierno. Porque vieron un video de una niña en internet que se fue al infierno. Y dicen, no, ahí está bien gacho, mejor hay que convertirnos. Ajá. Entonces se convierten por miedo al castigo, pero no porque están enamorados de Dios. No porque conocen su palabra y la aman. Y qué mal cuando nosotros vamos diciendo ese tipo de cosas. Ajá. No, si no te conviertes te vas a ir al infierno. Entonces la gente dice, no, pues sí me convierto porque no quiero ir al infierno. Pero amas a Dios, no, pero como no quiero ir al infierno, pues me convierto. Ujú. Así no es la onda, ¿eh? Y ya, después de eso, ya no hay más información de Simón el Mago, aunque hay otras fuentes como Tácito, Octaviano y varios que lo mencionan a él, y lo mencionan y lo describen como el precursor de los gnósticos. ¿Mm? Simón. No todo quien dice ser cristiano lo es en verdad, hermano. ¿Mm? No todo quien dice ser cristiano lo es en verdad. A veces a mí me dicen, adivina quién se convirtió. No, pues quién no, pues que el Pelafustán. ¿Cómo que se convirtió el Pelafustán? Sí, ¿por qué? No, pues ya hizo la oración. Simón hasta se bautizó. No todo quien dice ser lo es. ¿Sabes cómo? Debemos amar a Dios por encima de todas las cosas. Dice en Mateo 7:21, no todo el que me dice Señor, Señor, ¿qué? No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Wow. Sino el que hiciere la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Qué cambiazo, ¿verdad? Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿No viste las predicaciones que tengo en YouTube, Señor? Yo le voy a decir, ¿verdad? ¿No has visto todas mis predicaciones en YouTube? ¿Mm? ¿No viste cómo toqué cuántas veces la guitarra ahí en tu nombre? Y hasta saqué demonios. Y en tu nombre hicimos proezas y cosas así. Y dice, y entonces les confesaré, yo ni te conozco, apartados de mí, hacedores de maldad. Qué dura palabra, hermano. ¿Eh? Durísima. Entonces Jesús dice, el que haga la voluntad de mi Padre, no el que haga un show, no es gloria personal, es amar a Dios en su perfecta voluntad. Y Jesús dijo, si me amas, ¿qué? ¿Obedece qué? Si me amas, convierte el agua en vino. Si me amas, hazle crecer la pata. Si me amas, obedece mis mandamientos. Amar a Dios por encima de todas las cosas. Eso es todo. Eso es todo. ¿Cuántos han creído aquí realmente? ¿Sí? ¿Cuántos han creído aquí? ¿Sí? ¿Cuántos se han bautizado aquí? ¿Cuántos han sido llenos del Espíritu Santo? Y cuando decimos, vamos a orar por la llenura del Espíritu, no quiere decir que te vas a revolcar ni a caer y vas a empezar a gritar y a patalear, nada. Vamos a rogar a Dios que te permita experimentar la llenura para confirmar tu fe. Así es de que le voy a pedir a varios que vengan a orar conmigo por la gente, y quien quiera recibir
Pásale por aquí. Quien quiera recibir, pásale por aquí. David, tú ven conmigo. Rodolfo, ven conmigo. Tú tocas. Emiliano, ven conmigo. ¿Quién más? Vente, Rodo. Vamos a orar. Y los músicos acá. Los músicos, vengan. Yo voy a orar por ti esa mañana. ¿Sí? Yo te voy a invitar a ti, si tú no has hecho una decisión por Cristo, que hoy la hagas. Que hoy creas en el mensaje de vida eterna. ¿Sí? Hoy creas en el mensaje de vida eterna. Cierra tus ojos. Señor, tú nos conoces a cada uno de los que estamos aquí, Padre. Tú sabes todo acerca de cada uno de nosotros. Padre, te quiero pedir, Señor, que tú escuches el corazón y el pensamiento de cada persona en este momento. Y si tú estás aquí y nunca has orado, di nada más: Señor Jesús, quiero que entres en mi corazón. Quiero tener el regalo de la vida eterna. Quiero ser parte del cuerpo de Cristo. Yo reconozco, Señor, que he pecado, Señor. Sé, Padre, que tú te levantaste de entre los muertos al tercer día, que diste tu vida en sacrificio para que yo pudiera entrar en tu presencia, confiadamente en el trono de la gracia. Entra en mi vida, Señor. Bendice mi vida, en el nombre de Jesús. Y ahora a ti que ya has creído, que te has bautizado, y si no te has bautizado también no importa, quiero que vengas porque vamos a orar varios de los que estamos aquí, para que tu vida sea llena del Espíritu. ¿Está de acuerdo? ¿Quieres pasar? Mientras estamos ministrando aquí, cantando a Dios, pasa para que oremos por ti. Pasa para que oremos por ti. La gente. Ahora por la gente. Ahora por la gente. Y tú también en tu corazón comienza a orar y a pedir a Dios que derrame su Espíritu en ti. Hoy, tú pídelo. Pídelo con todo tu corazón. Abre tu corazón. Abre tu mente. Porque va a descender el Espíritu sobre ti el día de hoy. ¿Sí? Vamos a llenarnos. A llenarnos, a llenarnos. Llénanos, Señor. Llénanos. Llénanos de tu Espíritu, Señor. Padre, que no sea nada más un espectáculo, que sea una experiencia verdadera contigo, Señor. En intimidad, en lo profundo del corazón, Señor. No estamos llamando atención a nosotros, atención a ti, Padre. Al gran Rey de Reyes, al Señor de Señores, al Cordero de Dios que quita el pecado, a la sangre preciosa de Cristo, Señor. Ahora, Padre, comienza a descender y a llenar los corazones, Señor. A llenar los corazones. En el nombre de Jesús. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, estamos orando. Padre, desciende tu Espíritu en este lugar, Señor, a cada corazón sediento de ti, Padre. A cada persona que está en este lugar, Señor, tú comienza a llenar, Padre, comienza a llenar de tu Espíritu, comiénzalo a descender suavemente, lentamente. Hermano, pídelo al Señor, tú también que estás ahí abajo, pídele al Señor que te llene de su Espíritu, en el nombre de Jesús.